Muy bien, pues vamos a terminar este algoritmo para comparar cadenas, para decir qué tanto se parecen una a la otra, usando programación dinámica y que se llama particularmente Needleman-Wunsch. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en reconocer que comparar una cadena con otra es particularmente demandante. O sea, no tendría sentido poder, bueno, sí tiene sentido intentarlo, pero son demasiadas combinaciones. El problema es de este tipo de problemas que en computación les decimos irrastreables. Los recursos computacionales que se requieren para poder comparar cada una de las subcadenas con todas las demás son demasiados. Entonces requerimos una aproximación como lo hace programación dinámica particularmente, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir guardando los parecidos locales para ver cuál es la mejor posible aproximación. No necesariamente va a ser la mejor en su totalidad, sino simplemente va a ser un aproximado suficientemente bueno. Eh, bien, para poder hacer este problema, lo que vamos a hacer nosotros este, es plantear este otro problema, ¿no? Vamos a acercarnos al problema de la comparación de las cadenas a través de este otro que se llama el turista de Manhattan. ¿Cómo funciona este problema? Pues hay que pasar por todos los sitios turísticamente interesantes o por la mayor cantidad de sitios interesantes en un solo viaje que va del extremo izquierdo, del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho. Entonces, en este viaje tienen que encontrar una ruta que visite la mayor cantidad de viajes posibles, perdón, de sitios interesantes posibles. Es decir, una de esas rutas podría ser esta de aquí arriba, otra posible ruta podría ser esta de aquí abajo, ¿no? Como bajar una sola vez y venir para acá. Y bueno, de todas estas elegir las mejores. Entonces aquí hay unos ejemplos que intentan mostrar eso, es decir, esta ruta pasa por 3 y 2, 5, 9, 9 y 4, 13, 14, 15, 17, más 4, 21, 22 y 3, 25, ¿no? Esa es esa. Pero si yo bajara aquí, si yo bajara una posición, sería uno más otros 10, o sea, en total más otros 9 serían 10 hasta acá, 11, 12, más 4, 16, 17, más 3, 20. Ok, hice mal aquí. Bueno, tienen que ir sumando todas las posibles posiciones, ¿no? O sea, por aquí, por acá, o estas y estas dos. Es decir, tal vez nos gustaría pasar por este 6, por este 7, por aquí hay un 8, sería tal vez bueno, pero que yo pase que yo maximice eso, que yo me fije en qué cuadra, en qué bloque está la mayor cantidad de sitios y eso me restrinja las demás, ¿no? O sea, es decir, si yo paso por aquí no necesariamente va a ser la mayor porque puede que las vecinas puede que para llegar aquí haya dejado de visitar un chorro de lugares, de cuadras que tengan uno o dos, y sin embargo por esta otra ruta tal vez no haya un 8 pero sí haya varios 13. En fin, ese es parte del problema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues si ya sabemos programación dinámica, pues podemos ocupar esa aproximación. Lo que vamos a hacer es ir guardando en cada bloque, vamos a hacer la cuenta claramente, ¿no? Para después ver qué ruta nos conviene. Y para eso vamos a guardar en cada posición, en cada nodo de estos que están viendo en esta malla, vamos a guardar la cantidad de sitios que hasta ese momento hayamos visto, o sea, la suma, el acumulado de lo que hayamos visto, pero con una pequeña variación. Pero entonces primero, el primer paso de este algoritmo va a ser determinar filas y columnas, la primera fila y la primera columna para poder rellenar el interior de la matriz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta matriz la vamos a rellenar de esta forma. Vamos a juntar los acumulados. Eso significa que aquí tenemos 3 nada más. 3 y 2 lugares interesantes nos dan 5. 5 más 4 nos dan 9. 9 más 0 nos dan 9. Y la columna nos da un sitio interesante. Aquí tenemos un acumulado de 1. Más 4 5. Más 4 9. Más 5 14. Entonces el interior de esta matriz ya la podemos empezar a llenar considerando que ya tenemos la primer fila. Esencialmente pues bueno, vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que
lo que está en esta expresión, lo que esta expresión dice es que para que yo pueda rellenar esta posición, lo que voy a hacer es ver qué ruta me pudo haber convenido. Si haber llegado por arriba, que significa ver, o sea, hasta este punto visité tres posibles lugares interesantes, o sea, posiblemente pude haber visitado tres, más esta lista que tiene cero, me quedo con cero. Y por este otro lado, ¿qué hubiera pasado? Pues ya había un lugar interesante, más tres lugares interesantes, entonces por esta ruta me quedan cuatro, pues me quedo con la que tenga cuatro. Y ya que aquí abrió un 4, me voy a la que sigue. Ya sea la que sigue en fila o columna, funciona igual, pues yo usualmente me voy por filas. Eso quiere decir que si que tengo 4, ahora tengo que ir a la siguiente posición, que aquí tengo un 4, entonces quiere decir que para este nodo, pude haber visitado 5 lugares interesantes que venían de acá, más 2, 7. Y aquí va 4 más 2, 6. Entonces, aquí me queda este 7 que estaba por acá arriba. Entonces, fíjense cómo aún cuando aquí hubo un 0 y aquí había 4 lugares interesantes y aquí había 3, aún así convino haberse venido por acá arriba en vez de por aquí abajo. ¿Okay? Entonces esa es la parte interesante de este algoritmo, que puede descubrir, que puede indicarles, no necesariamente maximizando todo inmediatamente, sino que hay rutas escondidas a partir de ir llevando un acumulado. Hacemos eso con todo el interior de la matriz. Esta es la expresión que está haciendo ese truco. Esto quiere decir que la entrada IJ de la matriz sigma se va a rellenar con el máximo entre lo que estuviera en la fila anterior y la columna anterior, más lo de las aristas, ¿no? En esta fase, en la tercera fase, simplemente estamos detectando qué ruta nos va a convenir, y eso va a significar podar o quitar las aristas. O sea, simplemente la diferencia entre este dibujo y este es que aquí podamos las aristas que no tenían, que no aportaban, las que no fueron decisión para llegar al nodo específico, al nodo IJ. Es decir, yo aquí a este nodo llegué por la izquierda, ¿no? No llegué por arriba. Y pues de esa manera pues pueden ver que si yo quiero terminar acá, pues lo que voy a hacer es irme en regreso hasta el nodo inicial, ¿no? Claramente no podría irme por aquí abajo, tengo que ir por acá, por acá, por acá, y la ruta que más me conviene es una que baja por aquí, derecha. Ven, incluso este 7 lo desechamos y después ya me vengo por acá. ¿Ok? Bien, ese es el algoritmo, nada más vayan porque vamos a presentar una sofisticación de este. Nuestro problema se parece mucho a este, o sea, pareciera que esto es lo que queremos hacer. Es solo que en la comparación de cadenas, bueno, aquí lo que dice, estas son del 1 al 3 son las condiciones iniciales, y después está el for que te detecta que me falló un 7, debería ser 7, pero bueno. Del 4 al 6 lo que están poniendo es la iteración entre los dos fors que me ayudan a rellenar el contenido de la matriz para cada fila, para cada columna, ¿no? ¿Qué es lo que voy a querer yo? O sea, lo que yo voy a... vamos a ocupar este problema como inspiración para... voy a ocupar este problema como inspiración para rellenar, para comparar dos matrices, dos cadenas. Y aquí la parte importante es que esas dos cadenas eh, tienen una característica, que puedo editarlas, que puedo este que dentro de una cadena va a haber algún patrón que esté contenido en ese orden en la otra cadena. Esto va a significar que yo voy a poder insertar o agregar símbolos, ¿ok? Como lo vimos en el ejemplo de Richard P. Feynman. En ese caso, que yo quería establecer que Richard Feynman y Richard P. Feynman eran la misma cadena, ¿no? Es decir, alguien le borró el pi, la p y un espacio. Entonces, para que Feynman se alineara con Feynman, lo que yo requeriría sería poner algunos símbolos en la cadena que no los tuviera. Eh, Alguna edición al poner algunos símbolos para que Feynman se alineara con Feynman, y entonces ya pudiera yo contar y decir, maximizar ese parecido. Eh, entonces voy a tener tres escenarios, ¿no?, que están plasmados aquí. En el caso en el que dos símbolos sean comparables, es decir, este es el caso prototípico, ¿no?, que que el símbolo es idéntico al símbolo de arriba que el de abajo,
y por lo tanto los puedo comparar, o que bien no lo es, ¿no? Y en otro caso lo que voy a tener son una configuración en la que yo voy a requerir o poner un símbolo arriba, editar la cadena de arriba y tener que ponerle un símbolo, o editar la cadena de abajo y ponerle un símbolo para que pueda llegar a estos casos. Esto va a significar cuando yo quiero obtener un símbolo de una configuración de este tipo, va a significar que yo la cadena de arriba sí puede escribir el símbolo que está especificado, perdón, el de la columna, este, no, perdón, sí, el de las columnas voy a escribir el símbolo y abajo no voy a escribir nada. Esto es lo que significa este guioncito o gap, así le vamos a decir. Y si yo quisiera escribir en las columnas, o sea, bueno, si yo quisiera comparar con las columnas, si me mueven una columna, voy a escribir el símbolo que estuviera en la fila y arriba no voy a poner nada, ¿no? Esencialmente va a ser algo muy parecido a esto. Es decir, esto es simplemente un ejemplo de qué es lo que yo quisiera que sucediera. Si yo quisiera comparar las cadenas ATG, bueno, estas dos, ATCGTAC con ATGTTAT, pues si se fijan, miren, están iguales en términos de tamaño. Es solo que aquí claramente, como en el ejemplo de Feynman, o incluso un poco parecido, digo, más bien no necesariamente como el de Pi, pero porque estas miden lo mismo. O sea, aquí lo engañoso es que midiendo lo mismo, si yo mido este con este, bueno, si yo comparo A con A, T con T, C con G, en fin, así, este, la A con A puede que sí se parezcan, pero una inspección un poquito más cuidadosa podría decir, mira, aquí tienes una GT y aquí también, y no sería raro que en la naturaleza, los organismos vivos en su proceso de transferencia de información, de información heredada, pues ocurrieran estos eventos, ¿no? En los que un símbolo fue borrado de uno de los ejemplares, este, haciendo que se desalinee o no sea comparable la G con la G, que si se fijan tenemos el patrón G con T, es una subcadena que es común a los dos y es mucho más comparable si esta G estuviera adelantada a una posición o aquí no hubiera. Esencialmente vamos a tener que poner un guioncito arriba o un símbolo arriba para que la G sea comparable con la G, y eso podría tener más sentido. Es decir, lo que queremos es algo como esto, ¿no? O sea, que el A con A se compare, que el T con C se compare, que aquí tuvimos este evento en el que se insertó o hubo una deleción, esencialmente es el cambio de el punto de vista, ¿no? Pero tenemos este evento en el que abajo debería estar la C y arriba un gap, y así, en ese sentido, sí me va a quedar G con T comparables. Y lo mismo pasa con los otros dos símbolos. Aquí termina que lo que yo requeriría o lo que me gustaría tener es que esto se inserte un símbolo para que yo pueda comparar la A con la A y el final de la cadena T con la C, ¿no? Perdón. Entonces, estos son los tres casos que vamos a tener. Que el símbolo sea comparable con el símbolo, aunque no sean los mismos, pero sí estar en la posición que deberían estar. Que el símbolo sea comparable con el símbolo. Y cuando yo tenga en mi matriz un marcador que me diga la comparación fue más clara vino de la izquierda, es decir, el score máximo el score que esta entrada obtuvo vino de la celda izquierda, lo voy a señalar con una flecha, ¿no? En este caso lo que va a significar esto es este caso, ¿no? Yo me muevo hacia la izquierda, quiere decir que sí abandoné el símbolo que está arriba y no abandoné el símbolo que está en la fila. Eso quiere decir que en la fila no escribo nada en la columna de abajo. Por convención vamos a dejar en las filas la cadena de abajo. En la cadena de abajo no escribo nada, no cambié de símbolo, entonces voy a escribir un guión. Y en la de arriba sí, como si lo abandoné, voy a escribir el símbolo que estuviera aquí. Lo mismo pasa acá, ¿no? Al moverme verticalmente quiere decir que no abandoné la columna, es decir, ahí escribo un guión arriba y voy a escribir el símbolo que estuviera en la fila. ¿Ok? Bien, pues entonces
siendo esos los escenarios que están planteados para que voy a ver en las matrices, que voy a ver en la matriz de scores y de reconstrucción, les cuento cómo es más o menos el problema. Vamos a rellenar una matriz con esta expresión que están viendo en la pantalla, que esencialmente es una matriz que es una expresión igual como la teníamos en el turista de Manhattan. Y lo que me indica que está puesto en tres partes es vas a tener que comparar y elegir el máximo, el mejor, el score que te indique el mayor parecido entre estos tres casos. Compara el símbolo actual con la fila de arriba. Compara el símbolo actual con bueno, más bien obtén el score de agregar un gap con la fila de arriba, con la columna de la izquierda y en la diagonal, ¿no? Si en la diagonal lo que vas a hacer es comparar el símbolo que está inmediatamente en la diagonal. Bueno, sí, el símbolo que estuviera en la diagonal, por ejemplo aquí, este es lo que voy a hacer es comparar este con este. Y pregúntate si son iguales o si no son iguales. Si son iguales vamos a sumar una cantidad positiva. Si no fueran iguales vamos a restar un valor. Y en el caso de los gaps, si lo que voy a hacer con el de arriba y con el de la izquierda es siempre restar un 2, ¿no? O penalizarlo, pues, ¿no? Eh, Otra parte importante de este proceso de las implicaciones del algoritmo es que estamos comparando toda una de las cadenas la estamos comparando con todas las posibles subcadenas de la cadena de la cadena con la que estamos comparando, pues, ¿no? O sea, es decir, lo que quiero decir con eso es que vamos a comparar la cadena ATG, TTAT con todas las posibles cadenas o subcadenas que podamos conformar con AT en ese orden, ¿no? Con ATSG TAC. Es decir, voy a comparar la A con la AT con la A y un gap, ¿no? Con ATG con dos gaps y una A combinados ahí de alguna manera. ATGT con una sola A. Bueno, ya entendieron eso. Ahora voy a comparar después, ya que escribí el score de qué implicó comparar toda la cadena con un solo símbolo A y suficientes gaps para que sean del mismo tamaño. Lo que vamos a hacer es llevar el score de qué significa comparar ATA con AT, AT con AT, ATG con AT y así, ¿no? Eso es lo que está haciendo este algoritmo. Eso es lo que implica esta expresión. ¿Ok? Y en cada paso recuerden que cada que yo anote el score, lo que voy a estar haciendo es dejando un registro de en qué símbolo escribí, en qué símbolo, digo, de qué celda, perdón, vino el score máximo en cada punto. Muy bien, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Ahí está el algoritmo, está en el notebook. Eh, Esto lo que calcula es la entrada de la matriz. Aquí está la condición inicial. Se rellena la primera fila, la primera columna. Eso ya me va a permitir rellenar o operar en el interior de la matriz, porque el primer símbolo, que va a requerir que compare la fila de arriba, la columna de la izquierda y la diagonal. Entonces aquí ya hay valores en todos lados, ¿no? Muy bien. Y este es el algoritmo, si se fijan son tres líneas, es el for en el for es el que recorre toda la matriz. Y en S estoy escribiendo el score y en B estoy dejando el historial, el registro de dónde obtuve, de qué celda obtuve ese score. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, la primera fila es un poco extraño de explicar biológicamente incluso, o computacionalmente incluso, es lo que está haciendo es comparar la secuencia de arriba, toda esta secuencia con puros gaps. Por eso queda un score negativo, esto debe haber sido un -2. Por eso queda un score negativo, ¿no? Incluso un score negativo es muy extraño, que significa que como si alguien hubiera quedado a deber comparaciones, ¿no? Es decir, este básicamente quiere decir que no tiene mucho sentido, simplemente es una operación que
aparece por el algoritmo, pero que ahorita van a ver cómo funciona. Ok, entonces voy a comparar A con A. Como son el mismo símbolo, va a pasar esto. Tengo que elegir el máximo entre el menos 2, o sea, me fijo en la fila de arriba, que eso es un menos 2, y el de resto 2. Esos siempre son fijos, ¿no? El de estos dos siempre es fijos. Restar, o sea, ahí estamos agregando, estamos penalizando el score agregando un gap. O sea, si tenemos que poner un gap, réstale un 2. Entonces ponemos la fila de arriba es menos 2, menos 2. La izquierda es menos 2, menos 2, también me da menos 4. Y la diagonal, o sea, en la diagonal tengo un 0, y como son el mismo símbolo, entonces debo sumar un 2, que es lo que indicaría esta función delta. Entonces el máximo de eso es un 2, y lo pongo. Vamos a ver qué pasa ahora con la posición en la que no hay símbolos comparables. Bueno, perdón, en la que el símbolo es el mismo. Arriba tengo un menos 4 y le resto 2. Entonces acuérdense que estos siempre van a restar un 2. A la izquierda tengo un 2 y le resto un 2. Entonces eso me da menos 6, 0. Y en la diagonal tengo un menos 2, que es el resultado de comparar T con dos gaps, ¿no? Entonces si yo tuviera que comparar T con dos gaps y ahora perdón, este es el resultado de comparar la A con un gap. Si ahora le agrego también un símbolo que no es el mismo, o sea que son diferentes, pues lo que obtengo es un menos 3, ¿no? Menos 2, y en este caso voy a poner un menos 1, me queda un menos 3. El máximo de esto fue el 0, y es decir, eso vino de la izquierda. ¿Ok? Esto se sigue, o sea, esta región se sigue para acá. Quería ponerles otro símbolo, que esencialmente va a pasar lo mismo, ¿no? En esta posición lo que yo tengo que hacer es poner la fila de arriba, es 2, o sea, la comparación de A con A. Y ahora imagina que tengo que comparar con un símbolo que es diferente de la A, que es comparable, pero que es un símbolo. No, perdón, que aquí tengo que agregar un gap, ¿no? O sea, que a la secuencia A le voy a agregar un gap, eso quiere decir réstale un 2. Entonces al score que tenía en ese momento le quito un 2. ¿Qué pasa si yo tuviera que agregar más bien el gap por la izquierda? Quiere decir que el menos 4 le tengo que restar un 2. Me queda un menos 6. Y en la diagonal tengo un menos 2, menos 1. Me queda 3, menos 3 pues, ¿no? Porque el símbolo es distinto de A, es distinto de T. Entonces, eso, el máximo de aquí es un 0, ¿no? Que viene de arriba. Entonces aquí van a escribir un 0 y en su matriz B, en su otra estructura de datos, en el papel pueden escribirlo claramente en la misma celda. Termina siendo un rayonadero, pero se puede escribir en la misma celda. En la computadora, en lenguajes de alto nivel como Python o como Julia, básicamente cualquiera que ya manejan, la misma celda puede tener varios valores diferentes, pues, ¿no? En este caso yo estoy escribiendo el algoritmo que van a ver en el notebook, requiere de dos matrices o hace uso de dos matrices, una para escribir los scores y otra para escribir la dirección de forma codificada como un número, de donde se obtuvo ese valor. Vean este caso, quiero mostrarles este caso en el que tenemos T, es el final de la cadena, ¿no? Es el final de T a T, y en este caso, la fila de arriba es menos 10, la columna de la izquierda menos 4. Entonces en ambos voy a restar un 2, menos 10 menos 2. Esto es un menos 12, eso está mal ahí. Eso es un menos 12. Del lado izquierdo es un menos 6. Y en la diagonal, como el símbolo si es el mismo, T con T si son comparables, entonces al menos 8 le sumo un 2. Eso me da un menos 6. Eso quiere decir que el máximo es el menos 6, que está en dos posibles valores. Eso quiere decir que yo voy a escribir en mi matriz, voy a codificar que en esta posición llegué ya sea de arriba, perdón, de la diagonal o de la izquierda. ¿Ok?
y dejan correr todo y así se escribe. En este caso lo que hice para codificar las direcciones es que sumé como uno se quedó venir de arriba, como 2 de la izquierda y como 3 de la diagonal. Entonces si vengo de la diagonal y de arriba, sumo, bueno, más bien en cualquier caso, si el valor máximo está en más de una posición, sumo el posible valor que hubiera tenido, ¿no? 2 más 3, 1 más 3, incluso todos, ¿no? Aquí me faltaría justamente un 6, que indica que viene de todos los posibles valores. Y agarrando la reconstrucción queda así. Tomo mi matriz B y lo que voy a hacer ahora es lo que voy a hacer ahora es reemplazar todos los 13, son una diagonal. Bueno, tomo el último score, que en este caso es 3, y de aquí empiezo a sustituir. Y para fines de visualización, voy a poner en vez de 3 la diagonal, en vez de 5 una flechita en dos posibles direcciones y en vez de 1 para arriba. Y me quedan esas dos posibles rutas, ¿no? Aquí tengo gap ATG, bueno, la primera secuencia y la segunda secuencia. Son dos posibles alineamientos los que me está arrojando este resultado. Uno es el trivial. Bueno, no es que sea trivial y que todas las matrices tengan que salir así. O sea, si yo de estos dos elijo a las puras diagonales, me queda y eso va a significar esto. Si estoy aquí terminó mi alineamiento y lo que voy a hacer es abandonar esta celda y escribo T arriba y C abajo. Y luego en esta celda, como la diagonal, como la dirección me dice vete en la diagonal, abandono esa celda y escribo A arriba y A abajo. Y después abandono esta posición y escribo T arriba y T abajo. Y así con todos, esencialmente es poner la secuencia 1 y abajo la secuencia 2, ¿no? Entonces el algoritmo lo propone, no dice cuál es no automáticamente dice cuál es el mejor, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es que en este punto en el que hubo una bifurcación, ahí tenemos que poner una marquita y decir, bueno, entonces aquí yo lo que voy a hacer es copiar la secuencia TC, AA y TT. No, perdón, eso es TC, AA, TC, AA y hasta ahí me quedo. Y en este punto lo que voy a hacer es copiar la secuencia y escribir, o sea, por un lado quedó esta y hasta la A, T y AC. Lo que voy a hacer es copiarla y escribir aquí, hacer lo que me indica esta flecha, ¿no? Que significa moverme en diagonal, significa escribo T arriba y gap abajo. Ajá. Y después escribo G arriba y G abajo. Y después escribo, cuando llegue a esta posición y me mueven verticalmente, voy a escribir